Pero Jesucristo dice, prepárate porque yo vengo pronto. Y te dice, retén lo que tienes, porque verdaderamente no sabemos en qué momento nos pueda llegar a nosotros también el día malo. Yo creo que Ucrania nunca se esperó hace 2, 3 años, antes de que empezara la guerra, que hace unos años cuando tú te metes en YouTube y pones Ucrania, ciudades hermosas, construcciones hermosas, pero ahorita te metes a investigar y tú vas a encontrar ciudades destruidas, miles de huérfanos, miles de gente que está muriendo. Estamos viendo a Israel, estamos viendo tanta gente que está siendo asesinada, matada, estamos viendo tanta destrucción. Nos tocó a nosotros lo del COVID, que en el COVID mucha gente murió. Yo todavía hablo con personas que no han logrado superar el dolor de pérdidas de un padre, de pérdidas de esposos, porque no estamos exentos a que en un segundo estemos y al otro día no estemos. Entonces yo quiero hablarte que tengas una conciencia que verdaderamente nosotros tenemos una batalla todos los días. El apóstol Pablo nos hace la descripción y el apóstol Pablo nos está diciendo, nos describe una armadura. Y yo creo que el apóstol Pablo era el que mejor nos podría describir a nosotros una armadura, porque el apóstol Pablo muchos años trabajó con el César participando en asesinatos de cristianos. El apóstol Pablo conocía lo que era estar constantemente con soldados romanos, y algo que está diciendo el apóstol Pablo es cíñete. Y encontramos en muchas porciones de la Escritura la palabra ceñirse. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, cíñete el cinturón de la verdad. Aquí Pedro te empezó diciendo, cíñete, pero ciñe los lomos, que los lomos, no sé por qué muchos tienen el concepto que es esta parte de la espalda. Los lomos están en la cintura, es esta parte de acá, pero el apóstol Pablo está diciendo, cíñete los lomos. El apóstol Pedro está diciendo, cíñanse sus lomos, pero dice, cuando está diciendo cíñete, te voy a explicar lo que significa ceñirse. Porque el apóstol Pablo constantemente estaba con muchos soldados y yo creo que constantemente estaban en medio de guerras, de batallas, y también pescando y asesinando gente cristiana, porque a eso se dedicaba el apóstol Pablo antes de llegar a Jesucristo. Pero cuando el apóstol Pablo nos está diciendo, tú como cristiano tienes que ceñirte, es porque los soldados romanos regularmente usaban unas túnicas que arrastraban hasta el piso. Y si te das cuenta, también los soldados romanos tenían sus capas que arrastraban hasta el piso. Entonces los soldados romanos siempre tenían que estar bien listos y bien atentos para que cuando el apóstol Pablo, para que cuando alguien les dijera, viene guerra, lo que tenían que decir, cíñanse. Y entonces los soldados agarraban su túnica, agarraban su capa y la ajustaban de tal manera que pudieran caminar y pudieran ser muy ágiles para la guerra. Porque imagínate, si no se ajustaban en medio de la guerra, pues se iban a pisar la túnica, se iban a pisar la capa, y entonces eso iba a ser una masacre fatal. Pero lo que decían es, la túnica estaba larga, la capa estaba larga, y tenían que ajustar. Ceñirse significa ajustar, ceñirse significa apretar, en otra palabra significa cobertura total. Pero lo que tenían que hacer los soldados era eso. Viene la guerra, no estaban distraídos, no estaban a lo mejor por aquí, por allá regados, sino que hacían un sonido con el chofar o hacían un sonido con un cuerno, y automáticamente en segundos ellos tenían que ajustarse porque tenían que prepararse para una guerra. Yo te pregunto, iglesia, ¿en la mañana te ceñiste para venir a la casa de Dios? ¿Cómo ves? Porque aquí algo que se nos olvida es que como cristianos, cuando tú llegas al camino de Cristo, todos los días tenemos guerra. Todos los días tenemos batallas, todos los días nosotros vamos a encontrarnos con situaciones bien complicadas, bien difíciles, porque dile al que está a tu lado, que no se te olvide que tenemos lucha contra Satanás. Y que Satanás está buscando a ver a quién devora.
Entonces, en la vida del creyente, si tú no estás atento y si tú no entiendes que eres como ese soldado que tiene que estar preparado para decir, el diablo me quiere atacar, entonces me voy a ajustar, me voy a ceñir y me preparo para la guerra. Muchos no lograron llegar el día de hoy temprano. ¿Qué te detuvo? Te ganó el diablo. No estabas preparado, no te ceñiste. Y ¿sabes qué es lo más importante aquí? Porque el apóstol Pedro nos está diciendo, tú te tienes que ceñir los lomos, pero dice de vuestro entendimiento. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro? Lo que tú tienes que ajustar, iglesia, lo que tú tienes que apretar o lo que tú tienes que dejar bien preparado es que tu mentalidad no sea una mentalidad como del mundo, sino que tu mentalidad sea una mentalidad como de reino. Y los que tenemos la mentalidad de reino decimos, este es el día del Señor, pujando, arrastrándome como sea, yo vengo a su casa. Este es el día del Señor, me dijo que lo lavara, me dijo que lo adorara. Este es el día del Señor, me dijo que no le importa lo que yo tenga que hacer, pero es su día. ¿Qué ajusté? Mi mentalidad. ¿A quién la ajusté? De acuerdo a lo que me está diciendo esta verdad. Pero, ¿qué tenemos? Una guerra. ¿Qué tenemos? Una lucha. ¿Tú crees que el diablo te va a dar un aplauso para venir a la casa del Señor y te va a decir, adelante ve? No, nos va a atacar en la mente y nos va a decir desánimo, nos va a decir 5 minutitos más en la cama, nos va a decir el otro domingo tengo flojera, no tengo dinero. ¿Cuántas cosas no nos puede decir en la mente Satanás? De tal manera que si tú no estás preparado para la batalla, te va ganando, pero en medio de ganarte Satanás y que tú te vayas dando permisos de que Satanás te gane, puede que un día ya no te veamos aquí sentado, porque perdiste una batalla. ¿Por qué tenían que ajustarse el cinturón para que la túnica no se les enredara en los pies? Porque a veces así nos pasa a cada uno de nosotros, tenemos nuestra propia manera de pensar. Tenemos nuestra propia manera de ser, tenemos nuestra propia mentalidad. ¿Y sabes qué pasa cuando nuestra mente no va de acuerdo a Cristo? Nos caemos y nos equivocamos feamente. ¿Cuántas veces no hemos llegado a Jesucristo llorando diciéndole, la regamos, nos enfriamos, nos desanimamos, nos pasó esto, aquello, porque no consultamos? Porque no le preguntamos, porque lo que hicimos no fue prepararnos para la guerra, sino ser sabios en nuestra propia opinión. No nos preparamos para la batalla y el diablo nos hizo nos caímos, nos enredamos con nuestros propios pensamientos y nos desanimamos, nos desalentamos, perdemos mucho. Si tú no pones, imagínate un soldado que no se haya ceñido el cinturón. Casi siempre cuando tú escuchas a la pastora dice, contigo no voy a la guerra, contigo sí, contigo no voy a la guerra, porque este camino es una guerra y es una lucha espiritual de todos los días, aún en las noches. Mucha gente dice que no sueña, perdóname, todos soñamos. Que no recuerdes, a lo mejor no has trabajado tu concentración, pero todos automáticamente, todos tenemos sueños. ¿Y sabías que en los sueños reaccionas conforme eres? En los sueños, si tienes a la persona que no quieres ver y ahí le dijiste de cosas, es como si lo estuvieras haciendo despierto, porque tu inconsciente en los sueños está lleno de todo lo que tú lo llenas de día a día. Entonces, nuestra batalla es de día y es de noche. Por eso decía el Señor, tienes que velar. Si te está diciendo que veles, no es porque nada más es de día, también en los días oscuros, también en el día de noche, nosotros tenemos que estar atentos y tenemos que prestar atención. En Lucas 12:35 también nos dice una vez más el Señor, estén ceñidos sus lomos y estén encendidas sus lámparas. Trata de ver con el ojo espiritual. Y te digo, perdemos mucho porque si ese soldado se quedó dormido, tú soldado como varón de la casa, te quedaste dormido, no te ceñiste tu entendimiento de acuerdo a Jesucristo, no te preparaste para la guerra que hay en casa. ¿A cuántos el diablo les ha robado los hijos?
¿Cuántas mujeres tienen todavía el marido que no está siendo convertido? ¿Qué tienes que hacer? Entender que estás en una guerra y que cuando tu marido te está maldiciendo, está en contra de que tú busques al Señor, si tú identificaras, Satanás me está hablando, pero como yo estoy ajustada y mi mente tiene el entendimiento de Cristo, yo entiendo que esta guerra se pelea de rodillas, con oración, se pelea con palabra, no con desesperación. No con impulsividad, porque a veces así peleamos nosotros las guerras, con impulso, con desesperación, con enojo, así no ganamos nada, sino que tenemos que entender eso. Dice Lucas, que estén encendidas tus lámparas. Tus ojos tienen que ver no solo lo que estamos viendo ahorita, sino ver lo espiritual. ¿Qué espíritu está llegando a mi casa a atormentar? ¿Qué espíritu de división está llegando? ¿Qué me está hablando a mi mente? ¿Qué desánimo? Porque últimamente nosotros hemos estado orando mucho y estamos diciendo, Espíritu Santo, verdaderamente queremos ser gente espiritual. Si ahorita nosotros abriéramos los ojos a lo espirituales, ¿crees que aquí hay demonios sentados? Aquí hay mucha gente que está siendo oprimida. Aquí hay mucha gente, yo escucho a gente que digo, creo que no se escuchan lo que están diciendo, porque dicen, es que creo en Cristo y todo y vengo a la iglesia, pero mi problema no se va a solucionar. ¿O crees o no crees? Porque la palabra creer significa que vas a recibir algo, porque la fe recibe lo imposible, pero cuando tú estás hablando, tienes que identificar también qué está saliendo de ti. Si tienes el entendimiento conforme a esto, o estás hablando ya muy en la carne, porque en la carne nos vamos a desesperar y en la carne no puede haber fe. Entonces, yo te decía, el apóstol Pablo nos estaba haciendo constantemente una referencia. Tienes que estar preparado porque tienes una guerra no contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores. Tenemos una lucha espiritual. Cuando tú ves a tu familia y dices, el diablo me está arrebatando mi joven, esa lucha no es contra tu joven. Esa lucha es contra todos los espíritus que están llegando a amedrentar. Cuando tu economía está siendo tocada y tú dices, ¿por qué pongo un negocio? ¿Por qué me va todo mal? Tienes que identificar qué está tocando tus finanzas. Tú cada que te paras, tú tendrías que tener el entendimiento todos los días desde que yo abro los ojos y me vuelvo a dormir, yo tengo una lucha. Nuestro entendimiento tendría que ser eso, ajustado de acuerdo al Señor Jesucristo. Les dice el apóstol Pablo, cíñanse con el cinturón de la verdad. El apóstol Pablo está diciendo, ¿vas para una guerra? ¿Hay alguien aquí que no tenga guerra? Yo creo que todos tenemos guerra, ¿no? Pero el apóstol Pablo les está diciendo, cíñanse con el cinturón de la verdad. Prepárate porque tienes una guerra y te tienes que ceñir con un cinturón. Si tú analizas esta escritura, tú te vas a dar cuenta que el cinturón no es un arma para atacar. A lo mejor aquí en México los mexicanos se usan el cinturón para pegar, ¿verdad? Porque le digo que los mexicanos somos tan ingeniosos que usan hasta los tlacuaches para andar pegando, pero el cinturón que está describiendo aquí el apóstol Pablo no es un arma para atacar. El apóstol Pablo empieza describiendo una armadura y dice el yelmo, la coraza, empieza a decir la espada, el calzado de los pies, y empieza a dar una descripción de todo lo que es una armadura, pero cuando se refiere cíñete con el cinturón de la verdad, está hablando de que tenemos que ajustarnos, porque cuando tú hablas, por ejemplo aquí que dice está la espada, ¿para qué te sirve la espada? Para atacar. Y tú regularmente, porque nos encanta, usamos mucho la espada para atacar a Satanás, para atacar por aquí para allá, para andar orando, para reprender, porque en este sentido que yo te quiero decir, el cinturón no es un arma de guerra, pero habla el apóstol Pablo en la armadura de que hay una espada y que con esa espada atacamos, con esa espada evangelizamos, con esa espada es para defenderte, pero el cinturón pareciera que no es algo muy importante, pero créeme que es lo más importante que tú puedas tener.
Porque ¿de qué le serviría a un soldado estar todo vestido si no se pone cinturón? ¿Qué crees que le va a pasar? Nada más dinos a los de acá, cuando no traes cinturón, ¿cómo andas? Ahorita los ponemos a jugar fútbol y vamos a ver quién no está bien ajustado y vamos a andar viendo cómo vas corriendo y te vas agarrando. Imagínate que llegara el diablo y tú así. Cuando tú lees cuando ves a David, que David iba a pelear contra Goliat, ¿qué hizo Saúl? Hay que vestirlo. Y de repente Saúl dijo, voy a traer toda mi armadura, y la Biblia dice que David en ese entonces era un adolescente. Yo quiero pensar, porque no sé por qué muchos dicen que David no era hermoso. Sí era hermoso, porque más adelante la escritura menciona que David era de hermoso parecer. Simplemente que en ese entonces yo creo que era un adolescente, y dile al que está a tu lado, a veces en la adolescencia están todos flaquitos, están todos así como medios escuálidos, hasta que de repente se dan el estirón. Pero dice la Biblia que Saúl dijo, porque andaban buscando quién iba a pelear en contra de Goliat, y de repente yo creo vieron a David y dijeron, todo flaquito algo, dijeron, se lo va a echar el gigante, pónganle mi armadura. ¿Y qué dijo David? Yo creo con 2 pasos ahí va a caer David, ¿verdad? Y no va a luchar nada, y David se la quitó. Porque para luchar nosotros tenemos que estar bien en todas las áreas. Para luchar nosotros tenemos que estar bien ajustados, de tal manera que no haya ninguna cosita que nos haga caer o tropezarnos. Yo te decía, él nos está hablando de una espada y nos está explicando todo eso, pero el cinturón no es tanto para usar un arma para atacar, sino es para adentro, es para ti. ¿A qué voy? El apóstol Pablo está diciendo, cíñete del cinturón de la verdad. Nos encanta hablar a la gente de la palabra de Dios, pero si la verdad no entra dentro de ti, aunque andes diciendo que haces guerra, aunque andes en medio de tus batallas, no vas a alcanzar nada, porque tú no estás ajustado de acuerdo a lo que dice Cristo. El apóstol Pablo estaba diciendo algo muy importante: el cinturón es la base donde va la espada, el cinturón es lo que ajusta las túnicas, la autoridad, el cinturón es lo que nos está forjando, es lo que aún detiene todavía la coraza. Pero si tú no entiendes que la verdad tiene que estar dentro de ti, de nada sirve, porque en cuanto salgas el diablo te va a destruir. De nada te sirve estar con el casco, con los zapatos, estar medio armado, si lo más importante, que se llama la verdad, no la tenemos dentro de nosotros viviendo. La Biblia dice, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es la verdad que tiene que estar dentro de nosotros, iglesia? Se llama Jesucristo. ¿Quién es la verdad que tendría que penetrar dentro de tus huesos? Se llama Jesucristo. ¿De quién hablamos? Me encanta porque dice el apóstol Pedro, ajusta tu entendimiento, haz conciencia. Dios es tan bueno con cada uno de nosotros que nos da las herramientas, nos da la eficacia para poder pelear las batallas. Nunca nos va a dar nada fácil, nunca nos va a decir hazle como puedas, sino nos dice, esta es la forma en que tienes que pelear. Jesucristo estará dentro de ti, la verdad estará dentro de nosotros. Vamos a Éxodo. Éxodo 12:11, por favor. Éxodo 12:11. Y te digo, necesitas meter a Jesucristo dentro de ti. Necesita la gente voltear a ver a Cristo dentro de ti, porque a lo mejor tus hijos voltean a ver y no encuentran a Cristo
dentro de ti. Porque a lo mejor la gente que tú le quieres hablar allá afuera te voltea a ver y no encuentra a Jesucristo dentro de ti. Nosotros necesitamos ajustarnos y necesitamos prepararnos para ser de acuerdo a Jesucristo, para poder vencer las batallas que nos están pasando día a día. En Éxodo 12:11, otra parte muy importante donde Dios habla de ceñirse, porque yo te mencionaba, hay muchas porciones de la Biblia donde Dios está diciendo cíñete, ajústate, prepárate, está atento, y constantemente en la Escritura vamos a encontrar que Dios dice rápido, urge, apúrate. Pero cuando estamos leyendo Éxodo, estamos viendo que Moisés estaba peleando grandes batallas y que Moisés estaba peleando todos los días, y estamos viendo una época donde estábamos viendo lo que eran las plagas de Egipto que estaba utilizando el Señor, porque el faraón no quería dejar ir libre a su pueblo. Y entonces en la plaga donde Dios le dice a Moisés que va a matar a todos los primogénitos, que va a matar a todo lo primero de esas tierras, lo que le está diciendo el Señor a Moisés, le está diciendo, quiero que se preparen porque vienen tiempos difíciles, pero quiero que hagan un sacrificio, quiero que maten un cordero. Y todavía les dice el Señor, si hubiera una familia muy pequeñita, se puede juntar con otra familia, pero yo quiero que preparen un cordero porque vienen tiempos de guerra, y quiero que con ese sacrificio que hagan ustedes de un cordero, ustedes pinten los dinteles de las casas para que cuando pase la muerte, cuando pase el heridor, a mi pueblo no lo toque. Y les está diciendo le está diciendo el Señor, y entonces les dijo, y eso se va a celebrar constantemente, esto se va a quedar como una victoria y se va a quedar como una celebración, en lo que le pusieron las fiestas de las Pascuas. Y Pascua en el hebreo significa Pesach, significa dar un paso o dar un salto. Entonces el Señor les dijo, prepárense porque estamos en guerra, estamos en tiempos difíciles, pero si tú obedeces, haces todo esto, entonces cuando venga el heridor, por eso le llaman Pascua, te va a brincar. No se va a quedar donde tú estás, sino se va a pasar, porque va a estar la señal, aquí hay un hijo de Dios, aquí no se puede tocar. Y entonces dice Éxodo 12:11, y lo comeréis así, porque como te decía, ellos estaban pasando tiempos muy complicados, tiempos de guerra, tiempos de mortandad, tiempos de plaga. Imagínate nosotros a veces cuando estamos comiendo aquí con las moscas, batallamos con unas cuantas, imagínate una plaga de moscas, una plaga de ranas. Eran tiempos muy complicados, eran tiempos donde el pueblo de Israel sufría mucho, y estaban ahorita hablando de mortandad, como los tiempos que nosotros vivimos, como el COVID, o como los tiempos que estamos viendo en Israel, en los países que están en guerra. Pero el Señor les da una orden, y te la leo a ti, iglesia, para que tú recibas una orden de parte del Señor. Y como yo te dije al inicio, prepárate porque Cristo viene pronto, pero prepárate porque estás en una batalla constante, pero el Señor te va a decir qué es lo que tú tienes que hacer. Y en Éxodo 12:11 el Señor les dice, y lo comeréis así, porque yo te estaba diciendo que les dio la indicación que mataran un cordero, que pintaran los dinteles, pero dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos. ¿En qué tiempos estaban ellos? En tiempos muy difíciles. ¿En qué tiempo estás tú? Estás en tiempos difíciles. A lo mejor si yo te digo, ¿cómo está tu economía? Santo Dios, oramos a veces y dice, Señor, danos de comer o algo. Si yo te digo, ¿cómo está tu salud? Hay muchos batallando con la salud. Si yo te digo, ¿cómo está la familia? Hay mucha gente aquí batallando con la familia. Si yo te digo, ¿cómo estás en muchas áreas? ¿Estamos en una guerra? ¿Sí o no, iglesia? Ok. Entonces les dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos. Y después de que ciñas vuestros lomos, dice, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, porque es la Pascua de Jehová.
Te lo vuelvo a repetir, iglesia, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. ¿Qué le estaba diciendo el Señor al pueblo de Israel? ¿O qué nos está diciendo el Señor a nosotros? Iglesia, tú todos los días, de día y de noche, tienes una guerra contra Satanás porque te quiere robar la familia, porque te quiere robar el esposo, porque quiere robar tus finanzas, porque te quiere destruir. Entonces tú tienes que estar atento y tienes que estar ceñido con la verdad, porque en cualquier momento que Satanás venga a hablarte al oído, tú vas a estar preparado para decir: estoy en guerra. Pero dice el Señor que siempre como hijos de Dios tenemos que estar ceñidos y ajustados, y dice: con vuestro calzado en vuestros pies, porque somos gente que tiene que estar preparada. Imagínate cuando ha pasado el temblor, que llega en la noche, ¿cuánta gente sale? Sin zapatos, sin nada y todo, con el miedo. Pero que llegara el temblor y tú salieras con tus documentos porque estabas preparado, que salieras todo vestido y todo, ¿cómo te iría? Y lo he visto en muchas ocasiones. Cuando estábamos en Veracruz, que fue la inundación en el año 2000, constantemente te están diciendo en las noticias, pero a veces no somos gente educada o precavida, pero no sé si le pones atención a las noticias preventivas que dicen: en caso de temblor, tenga usted sus documentos, tenga líquido a la mano, tenga bla, 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 y te dicen las prevenciones. En Veracruz constantemente hay muchos huracanes y les están diciendo en los comerciales: en caso de huracán, tenga usted sus cosas. ¿Sabes qué pasó en el huracán del 2000? Muchos andaban llorando porque ahorita, gracias a Dios, con la tecnología, pues a lo mejor ya podemos un poquito recuperar papeles. Muchos perdieron sus cosas porque no fueron precavidos. El Señor está diciendo: iglesia, tienes una guerra todos los días. Todos los días tú tendrías que estar atento a lo que el diablo quiere hacer para destruirte. Todos los días tú tendrías que estar ceñido con la verdad, de tal manera que dice: y con el calzado, porque el calzado del evangelio, imagínate que llegara Cristo, estamos evangelizando. ¿Estamos caminando hacia donde Dios quiere o estamos deteniendo muchas cosas? Pero dice: y vuestro bordón en vuestra mano. El bordón era algo similar como a la vara del pastor, pero el bordón era muy alto y también tenía un poquito de ganchito, pero el bordón era para que la gente se apoyara. Y cuando tú buscas el bordón en el diccionario, el bordón significaba, servía para abrir camino. El bordón servía para golpear, el bordón servía para descansar cuando uno estaba cansado. Y yo creo que los mexicanos a lo mejor no usamos bordón, pero la mayoría de los que estamos aquí sentados, cuando vamos al monte, cuando vamos a algún lugar, ¿a poco no cortamos una varita y andamos apoyándonos y nos cansamos, andamos ahí medio empujando la hierba o algo? El bordón significaba autoridad. ¿Qué te está diciendo el Señor, iglesia? Cuando usted entienda que está en una guerra, usted tiene que estar, Jesucristo tiene que estar tan dentro de ti, que cuando el diablo te hable, tu entendimiento esté pensando: tengo una guerra y la voy a ganar, porque Dios no tiene gente perdedora. Pero que tú digas: pero en mi mano el Señor me está diciendo que yo debo de tener un bordón. ¿Para qué te sirve el bordón, iglesia? ¿Tú crees que las batallas son fáciles? No. Me encanta ver el pueblo de Israel cómo está peleando ahorita las batallas. Me encanta verlos porque no sé si le has puesto atención, pero ellos están mandando los misiles y cada que mandan un misil se ponen a danzar y a cantarle al Señor. Y yo digo: wow, en medio de la guerra están danza y glorificando a Dios, vestido de soldados, con sus armas, con todo, entendiendo que tienen una guerra y que la tienen ganada porque tienen al poderoso del lado de ellos. Pero el Señor te está diciendo: toma un bordón, toma autoridad. Porque los demonios, los espíritus, lo que te está atacando, si tú no tienes autoridad, decían: a este conozco y tú ¿quién eres?
porque no te van a hacer caso. Me ha tocado ver mucha gente que los espíritus los avergüenzan porque están mal delante del Señor, pero el Señor te está diciendo: toma la autoridad en tu mano, y ese bordón que el Señor les está diciendo que tomes es para que te abras camino, porque a lo mejor en medio de tu problema, tu circunstancia difícil, tú ya no encuentras solución, tú ya no alcanzas a ver la luz, y el Señor te está diciendo: ¿para qué te sirve el bordón en tu mano, iglesia? Para que vayas abriendo camino donde el diablo te lo está cerrando. ¿Para qué te sirve el bordón? Para que tomes autoridad y reprendas toda obra de Satanás. ¿Para qué te sirve el bordón en la mano? Para que golpees a tu enemigo. Y me encanta porque la Biblia también hace referencia a que ese bordón reverdece. Y sobrenatural, porque una vara seca que podemos nosotros encontrar puede reverdecer. En las guerras, en las batallas, iglesia, nos cansamos, lloramos, pasamos no una guerra en un día, a veces meses, a veces años, pero el aliento de vida de Jesucristo te va a volver a dar vida, te va a volver a reverdecer, te va a volver a alentar. Y dice: y comerás apresuradamente. Iglesia, urge que te levantes a pelear, urge que pongas atención a lo que es importante, urge que nosotros estemos preparados, porque si Cristo viene y el diablo nos distrajo, ¿a dónde nos vamos a ir? Apocalipsis. Te repito, iglesia, el Señor te está diciendo: ajusta tus pensamientos a los míos. Ajústate, prepárate, porque tienes una batalla. El Señor te está diciendo: toma autoridad. El Señor te está diciendo: no te enredes en tus propios pensamientos, en tus propias palabras. Iglesia, no hagas nada sin preguntarle al Señor. Nosotros nos equivocamos, pero tú tendrías que orar y decirle: Dios, me paro, me siento, avanzo, hago esto, aquello. La Biblia dice que el impío es aquel que conoce la voluntad de Dios y no la obedece. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser gente piadosa que obedece la voluntad del Señor. No te enredes en tu propia forma de pensar, en tu propia forma de ser, sino aprende a ceñir tu pensamiento y decir lo que diga Cristo. Iglesia, te repito, si tú no tienes dentro de ti a la verdad, aunque estés medio armado, el diablo te va a destruir, el diablo te va a acabar. Le dice en Levítico 16:4, le dice al sacerdote: cíñete. Yo te digo, vas a encontrar en la Biblia muchas porciones donde el Señor le está diciendo: cíñete, ajústate, prepárate, porque estás en una guerra. Pero algo importante que le dice al sacerdote: lava tus vestimentas. Antes de ceñirte, lava tus vestimentas. ¿Y en qué lavamos nosotros nuestras vestimentas, iglesia? En la palabra. Para nosotros poder ser gente que tenga autoridad, que tenga un manto espiritual, que pueda golpear al diablo, que pueda abrirse camino, que pueda dar dirección, nosotros tenemos que ser gente que está limpia, que está santa delante del Señor. Apocalipsis 3:5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Cristo viene pronto, iglesia. Y yo no sé si estés a gusto, feliz que no esté tu familia en este lado. Yo no sé si tú estarías muy contento de irte y que tu familia se quede. Cristo viene pronto y dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de los ángeles. Ponte de pie, iglesia.
Nuestros principios, nuestro cimiento tiene que ser Jesucristo. Te voy a invitar que pases al altar, porque yo sé que hay mucha gente que está en medio de batallas, en medio de situaciones complicadas. Yo quiero invitarte a que pases al altar a hablar con el Señor. El Señor necesita darte autoridad. El Señor necesita reverdecer todo lo que se ha secado. Sí.